Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desenterrar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Y es que, damas y caballeros, Can Yaman ha roto el silencio. Si han escuchado bien, el galán turco, conocido por su carisma y, seamos honestos, su físico escultural, ha decidido abordar uno de esos temas que siempre generan revuelo, sus supuestas declaraciones sobre su expareja, la talentosísima Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar qué se dijo, qué se interpretó y, sobre todo, qué significa todo esto para los fans y para la propia dinámica entre estas dos estrellas. Y antes de que nos perdamos en el chisme, si eres nuevo por aquí, no te olvides de darle a ese botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Así que sin más preámbulos, vamos a darle. Últimamente el nombre de Can Yaman ha estado resonando con fuerza, no solo por sus proyectos profesionales que lo mantienen en la cima, sino también por esos pequeños destellos de su vida privada que de vez en cuando se filtran y encienden las redes sociales. Y es que ¿quién no recuerda la química innegable que emanaba de Can y Demet en Erkenci-Kuş, o como la conocen muchos, Pájaro Soñador? Esa novela fue un fenómeno, tanto en Turquía como a nivel internacional, y su romance en pantalla traspasó la ficción para convertirse en una relación real que por un tiempo mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos. La noticia de su separación, como era de esperar, fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes veían en ellos la pareja perfecta. Y desde entonces las preguntas sobre su relación y su actual estado han sido una constante. ¿Se hablan? ¿Se guardan rencor? ¿Qué piensa uno del otro? Estas interrogantes han sido el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de especulaciones, y los medios, siempre ávidos de una buena historia, se han encargado de avivar la llama. Pues bien, el foco de atención se centró recientemente en unas declaraciones que, según los medios y las interpretaciones de los fanáticos, habrían salido de la boca de Can Yaman y que apuntaban, de manera más o menos directa, a Demet Özdemir. Como suele ocurrir en estos casos, la información se viralizó rápidamente, generando un torbellino de opiniones, defensas apasionadas y críticas ácidas. Algunos medios de comunicación titulaban de forma bastante tajante, sugiriendo que Can había lanzado un dardo a su ex, mientras que otros optaban por un tono más cauteloso, señalando que las palabras podían haber sido sacadas de contexto. Y ahí es donde entra nuestro trabajo, queridos amigos, desentrañar esta maraña de información y tratar de poner un poco de orden en este mar de chismes y titulares llamativos. Las supuestas declaraciones, según lo que se ha difundido, provendrían de una entrevista reciente donde Can Yaman habría sido cuestionado sobre su vida amorosa y sus relaciones pasadas. Se dice que al ser preguntado por Demet, él habría respondido algo así como que cada uno sigue su camino y que él está enfocado en su carrera y en sus proyectos futuros. Hasta aquí podríamos pensar que es una respuesta bastante estándar, ¿verdad? Algo que cualquier persona, famosa o no, podría decir al respecto de una relación que terminó. Es la respuesta políticamente correcta, la que evita herir sensibilidades y la que protege la privacidad. Sin embargo, lo que encendió la mecha y desató la tormenta fue la forma en que se interpretaron esas palabras. La forma en que se filtraron, el contexto en el que supuestamente se dieron y la sensibilidad de los fanáticos ante cualquier comentario sobre esta expareja icónica, hicieron que estas declaraciones fueran recibidas con lupa. Algunos entendieron un matiz de indiferencia, incluso de cierta frialdad, hacia Demet, sugiriendo que quizás él sentía que ella no había sido un apoyo importante en su trayectoria. Se interpretó una posible falta de agradecimiento, o incluso un desprecio velado hacia la que fue su compañera en el éxito de Pájaro Soñador. Estas interpretaciones se alimentaron de la nostalgia por la pareja que representaban en pantalla y la decepción que supuso su ruptura. En el imaginario colectivo de muchos seguidores, Can y Demet eran más que una pareja, eran un símbolo de amor y éxito, y cualquier indicio de que uno no valoraba al otro se veía como una traición a esa imagen idealizada. Otros, en cambio, vieron en sus palabras madurez y profesionalismo, una forma elegante de cerrar un capítulo y mirar hacia adelante. Estos, por su parte, argumentaban que es normal y saludable que una persona enfocada en su carrera priorice sus metas, y que no necesariamente implica una falta de respeto hacia el pasado. Vieron en sus palabras una señal de que Can ha madurado y aprendido a gestionar su vida personal y profesional de manera independiente. Y aquí es donde entra la parte más intrigante del asunto. ¿Por qué unas palabras aparentemente sencillas, que incluso podrían considerarse maduras y diplomáticas, generan tanta controversia?
Pues en el mundo de las celebridades cada gesto, cada palabra, cada silencio es analizado bajo el microscopio de la opinión pública. Y cuando se trata de relaciones pasadas, especialmente aquellas que fueron tan mediáticas y queridas como la de Khan y de Met, las expectativas de los fanáticos son altísimas. Queremos saber si hubo resentimiento, si aún hay cariño, si se recuerdan con dulzura o con amargura. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de amplificar cualquier rumor, se convierten en el escenario perfecto para la especulación desenfrenada. Las declaraciones de Khan, al ser tan breves y abiertas a interpretación, han alimentado precisamente esa sed de detalles, esa necesidad de saber qué hay detrás de las cámaras. Pero vamos a ser justos. ¿Qué dijo realmente Khan Yaman? La clave, como suele suceder en estos casos, está en la necesidad de aclarar, en el rompe el silencio. Él mismo sintió la necesidad de intervenir, de poner fin a las especulaciones que se habían generado a raíz de esas supuestas declaraciones. Y eso en sí mismo, ya nos dice mucho. Indica que las interpretaciones habían ido demasiado lejos, o que él sentía que sus palabras habían sido distorsionadas de una manera que no reflejaba su verdadero sentir. Cuando un artista de su calibre decide salir a hablar, es porque la situación ha alcanzado un punto donde la desinformación puede generar un daño mayor, ya sea a su reputación o a la de Demet, o simplemente porque busca la paz mental de no estar envuelto en polémicas innecesarias. En su comunicado o en sus declaraciones para aclarar la situación, Khan Yaman habría enfatizado que sus palabras fueron malinterpretadas y que él guarda un gran respeto por Demet Özdemir, tanto como profesional como persona. Habría explicado que su intención nunca fue menospreciarla ni ser hiriente, sino simplemente expresar que está en una etapa de su vida donde prioriza su crecimiento profesional y que cada uno ha tomado rumbos diferentes. Es importante destacar que su defensa hacia Demet pareció ser sincera y contundente. Incluso se rumorea que podría haber añadido algún comentario sobre la buena relación que mantienen en términos profesionales y que la admiraba por su talento. Imagínense. Pasar de ser percibido como alguien que lanza una indirecta mordaz, a ser alguien que reconoce y alaba públicamente el valor de su expareja, destacando su profesionalismo y su talento. Un giro bastante interesante y para muchos muy positivo, ¿no creen? Este tipo de declaraciones no solo buscan desmentir rumores, sino también enviar un mensaje de madurez y respeto. Este tipo de situaciones nos recuerdan lo delicado que es el mundo de la fama y lo frágil que puede ser la línea entre la vida privada y la pública de las celebridades. Los artistas están expuestos constantemente a la opinión pública, y sus palabras pueden ser armas de doble filo. Una declaración sincera y bien intencionada puede ser transformada en un escándalo por la prensa sensacionalista o por la interpretación maliciosa de los fanáticos, y un intento de ser diplomático o prudente puede ser interpretado como frialdad o indiferencia. Y es que para el público las celebridades son a menudo personajes de ficción en la vida real, y esperamos que sus relaciones y sus emociones sigan un guión preestablecido, uno que sea acorde a las fantasías y deseos de los seguidores. Cuando ese guión no se cumple o cuando hay un giro inesperado, la sorpresa y a veces la decepción son inevitables. La necesidad de control sobre la narrativa es un aspecto crucial para mantener la imagen pública deseada. Analicemos las implicaciones de esta aclaración. Por un lado, para los fanáticos de Khan Yaman, esto es una confirmación de que su ídolo es una persona considerada y respetuosa, que no guarda rencores y que se enfoca en lo positivo, en el presente y en el futuro de su carrera. Para los seguidores de Demet Özdemir, es una noticia tranquilizadora, que les reafirma que no hay animosidad entre los dos, algo que siempre es deseable cuando dos personas que compartieron tanto sentimentalmente deciden seguir caminos separados. Es un alivio saber que la relación pasada, aunque haya terminado, no ha dejado heridas profundas que afecten su presente. Y para la prensa y los medios de comunicación, es un recordatorio de la importancia de verificar la información, de no caer en titulares sensacionalistas sin antes tener todos los datos y de dar voz a ambas partes antes de emitir un juicio o publicar una noticia tendenciosa. Además, este incidente puede ser visto como un ejemplo de la evolución de las relaciones post-ruptura en el mundo del espectáculo. Cada vez es más común ver a exparejas manteniendo una relación cordial y profesional, demostrando que es posible separar la vida personal de la profesional y que el respeto mutuo puede prevalecer. Khan Yaman parece estar apostando fuertemente por esa vía. Es una señal de madurez de entender que el pasado es pasado y que lo importante es el presente y el futuro, tanto en el ámbito personal como en el profesional.
Y en este caso el futuro de Khan está lleno de proyectos interesantes, como esa serie en Italia que lo ha llevado a explorar nuevos horizontes, a demostrar su versatilidad como actor en diferentes idiomas y culturas, y a consolidar su estatus como una estrella internacional. Su capacidad para adaptarse y triunfar en diferentes mercados habla de su profesionalismo y de su compromiso con su carrera. Podríamos pensar que esta aclaración de Can Yaman es un intento calculado de limpiar su imagen, o de controlar la narrativa mediática que se había generado. Y si bien es cierto que los famosos cuidan mucho su imagen pública y que tienen equipos dedicados a gestionarla, en este caso, parece haber una genuina intención de aclarar las cosas y evitar malentendidos, especialmente si las interpretaciones estaban dañando su propia imagen o la de su expareja. La forma en que él supuestamente defendió a Demet, alabando su talento y su profesionalismo, sugiere que hay un respeto mutuo que trasciende su relación sentimental, un respeto que incluso él desea proyectar públicamente. Y aquí viene la pregunta del millón, la que muchos se hacen y la que mantiene la intriga: ¿cómo reaccionará Demet Özdemir ante estas palabras de Can Yaman? Por ahora, ella no se ha pronunciado directamente sobre las declaraciones de Can ni sobre su aclaración. Sin embargo, dado el carácter profesional y cordial que parecen mantener, es probable que valore positivamente las palabras de su expareja. Demet es una artista consolidada, con una carrera brillante y un gran reconocimiento en Turquía y a nivel internacional. Ella también ha estado enfocada en sus proyectos y en su crecimiento personal y profesional, demostrando una gran madurez y dedicación. No es de extrañar que valore la diplomacia y el respeto en las interacciones con sus exparejas, especialmente cuando estas interacciones pueden afectar la percepción pública de ambos. Lo que sí podemos decir con certeza es que este episodio demuestra la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando se trata de personas famosas que viven bajo los reflectores. Detrás de las cámaras, de los flashes y de las alfombras rojas, hay personas con sentimientos, con historias complejas y con la necesidad de ser comprendidas, no solo por sus seres queridos, sino también por el público que los admira. Y a veces un simple comentario, una frase malinterpretada o una noticia sacada de contexto, puede desatar una tormenta de interpretaciones y especulaciones que van mucho más allá de lo que el protagonista pretendía. La capacidad de filtrar información, de amplificar rumores y de crear narrativas a partir de fragmentos de declaraciones es una característica definitoria de la era digital. En resumen, queridos amigos, Can Yaman ha hablado, y lo ha hecho para aclarar unas declaraciones que se habían interpretado de forma polémica sobre su expareja, Demet Özdemir. Lo que parecía ser un comentario que generaría controversia y, quizás, una nueva ola de especulaciones negativas, se ha transformado, gracias a su intervención directa y a su deseo de poner las cosas en claro, en un mensaje de respeto, admiración mutua y madurez. Nos queda claro que a pesar de los caminos separados que han tomado en sus vidas sentimentales, ambos artistas mantienen una buena relación, al menos en el ámbito profesional, y se desean lo mejor en sus respectivas trayectorias. Es un recordatorio importante de que en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar, y que la comunicación honesta y directa es clave para desmantelar los rumores y las especulaciones, y para construir un entendimiento más preciso de la realidad. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, un recorrido por los entresijos de la fama, las relaciones y la comunicación en la era digital. Espero que les haya parecido interesante este recorrido por la vida y las palabras de Can Yaman y Demet Özdemir, y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre cómo se construyen y se desmantelan los rumores. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las declaraciones iniciales fueron realmente sacadas de contexto, o hubo un matiz que se prestaba a la interpretación? ¿Les parece admirable la forma en que ambos artistas, cada uno a su manera, manejan sus relaciones pasadas, optando por el respeto y la profesionalidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y valoro enormemente su opinión. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo y analizamos las noticias más relevantes, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se les escape nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Un abrazo.